hermanos, si tú eres de las personas que predican el Evangelio constantemente, y yo espero que así sea, yo sé que en algún momento, estoy seguro que en algún momento, mientras tú estás predicando el Evangelio a una persona, esa persona empieza a levantar argumentos, objeciones por medio de preguntas, y pareciera que viniese una objeción, y viniese otra objeción, y viniese otra objeción, y viniese otra objeción. Pero esto lo hace el pecador, sobre todo cuando estamos en el punto de la ley, ¿verdad? Porque la ley es la que muestra al pecador que es un pecador. Y cuando él empieza a sentir ese sentimiento de culpa, entonces una forma de aplacar esa culpa que está sintiendo es levantando este tipo de preguntas que a veces son sinceras, pero a veces son totalmente sin sentido y que a veces no tienen ni siquiera que ver con lo que estamos hablando en ese momento. Cuando estamos en esta situación, hermanos, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado mucho, yo no sé cuándo es el mejor momento de ya parar con esa discusión o si seguir. La verdad es difícil saber qué hacer en esa situación. Cuando te das cuenta que esas personas están haciendo preguntas honestas, bueno, tú dices, bueno, sigo respondiendo. Pero llega un momento, hermanos, en que esas preguntas ya no son honestas, sino que están siendo levantadas únicamente para desviar la atención y no sentir ese sentimiento, valga la redundancia, de culpa que los lleva cuando el Evangelio les está siendo confrontado. Bueno, algo parecido a lo que va a hacer el apóstol Pablo con el texto que vamos a estudiar el día de hoy. El apóstol Pablo corta, él sí es sabio y corta tajantemente estos argumentos o estas objeciones que empiezan a levantarse. Ahora, antes de entrar al texto, al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, debemos recordar, hermanos, que Pablo, en esta sección en la que estamos estudiando de la epístola de los Romanos, Pablo quiere dejarnos claro, hermanos, de que toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad está en problemas frente a la justicia de Dios. Todas las personas, sean judíos, sean gentiles, sean moralistas, ¿verdad? Que son los tres tipos de personas que hemos visto hasta ahora, y ahí englobamos toda la humanidad. Todos, absolutamente todos, están bajo la misma condición, tienen el mismo problema. Si se presentan ante Dios, en el día del juicio, ellos van a ser condenados por Dios, por su pecado. Y hermanos, el Evangelio es una buena noticia, pero esa buena noticia empieza con una mala noticia. Y como decía un predicador, Pablo era un buen predicador del Evangelio. Él no empieza diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Él empieza diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo era un buen predicador. Él empieza mostrándole al pecador cuál es su condición para que entonces esa buena noticia cobre sentido y pueda ir el pecador a Cristo, entendiendo que es el único camino que puede salvarlo del juicio o del juicio que él merece. Así que Pablo está tratando de mostrar aquí que todos estamos en pecado y que todos estamos en el mismo problema. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1 del 18, que lo vimos hace algunas semanas, Pablo demuestra que el mundo pagano está en esa condición. Son culpables y aunque no tienen la Biblia en sus manos, no tienen la ley en sus manos, Dios se muestra a través de la creación y ellos son tan culpables como una persona que tenga la Biblia en sus manos. En el momento que ellos ven a Dios en la creación, cambian, ¿recuerda? Cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y entonces en vez de adorar a Dios creador, adoran a la creación. Entonces ellos son culpables. Después
Pablo, a partir del capítulo 2, del 1 al 16, cambia la vista a esos paganos y se va entonces a los moralistas, ¿no? Aquellos que dicen, ellos sí merecen el juicio de Dios. Pues déjame decirte, dice Pablo, que tú también lo mereces. Esos moralistas, ¿verdad?, venían, sabían que estaban haciendo mal y lo hacían igualmente. Entonces Pablo dice, ustedes son culpables con todo su moralismo, con toda su decencia, ustedes son igualmente culpables. Pero después, desde el versículo 17, que fue el que desde donde leyó nuestro hermano Samuel el día de hoy, Pablo pone su mira específicamente en los judíos. Pero vamos a decir así, esta gente, los judíos, es un poco más compleja que los dos anteriores. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento y eran la nación más privilegiada. Sin embargo, Pablo llega a la conclusión, mis hermanos, que tanto como el pagano como el moralista, el judío también es culpable y está en la misma condición de aquellos dos. Así que llegamos ahora al capítulo 3 de la carta, donde Pablo ahora se va a encontrar con unas objeciones de los judíos en contra del Evangelio. De hecho, así hemos titulado este sermón, objeciones de los judíos en contra del Evangelio. Pablo tenía que responder estas objeciones antes de poder continuar con su predicación del Evangelio. Pero ahora recordemos, Pablo entendía muy bien estas objeciones. ¿Por qué? Porque él también era judío. Él era judío antes de creer en el Señor Jesucristo. Era un judío acérrimo que odiaba a Cristo y a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Lo podemos leer por ahí en Hechos capítulo 9. Y en Hechos capítulo 27, creo que se repite 3 veces en el libro de Hechos, su testimonio, ¿verdad? Él odiaba el cristianismo, él odiaba el Evangelio, él odiaba a Cristo. Lo que tenemos en este pasaje, hermanos, es una discusión, es un debate entre un judío, ¿verdad?, y Pablo. Pablo está tratando de rebatir, ¿verdad?, las objeciones que este judío está haciéndole con respecto a la nación de Israel. Ahora, mis hermanos, de antemano, no sé si no lo anotaron en mi oración, de antemano les digo que este pasaje, muchos comentaristas dicen que es uno de los pasajes más complicados de toda la epístola de los Romanos. El jueves estuve pidiendo oración, estuve orando mucho. Ahorita pedí oración, pero ya descanso en lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? En la predicación de su palabra. Pero de verdad, hermanos, es un texto bastante difícil. No sé si ahorita con la lectura ustedes lo pudieron notar. Es bastante difícil de entender para nosotros. Un predicador que estuve viendo, él decía, es como que si un astrofísico cristiano estuviese conversando con un astrofísico ateo y usted está viendo allí esa conversación como una gallina viendo televisión. No entendemos nada. A simple, la primera lectura, hermano, que yo leí el texto, yo dije, ¿qué? O sea, de verdad, hermano, no entendí nada. Y seguía leyendo y no podía ver claramente por qué Pablo estaba diciendo lo que decía. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros poder comprender lo que está diciendo el texto allí. Ahora, un comentarista, John Stott, él decía que posiblemente pudiese ser el contrincante sería Pablo contra un contrincante llamado Pablo. El Pablo judío, fariseo, contra el Pablo cristiano, ya arrepentido y entendiendo que es el cristianismo. Así que ese contrincante imaginario, ¿verdad?, es un contrincante imaginario, pero las objeciones son reales. En otros comentarios también veía cómo ellos podrían decir que Pablo
entendía esas objeciones porque muchas veces cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos que él se iba a las sinagogas judías los días sábados y debatía, ¿ven? Él debatía, y posiblemente estas eran las objeciones que él se encontraba cuando debatía en las sinagogas judías, cuando predicaba el Evangelio y debatía en las sinagogas judías. Ahora, hermanos, en líneas generales, lo que nosotros podemos ver en el texto son 4 objeciones y 4 respuestas a esas objeciones. Pero para entender mejor el texto vamos a ver un esquema un poco distinto al que normalmente nosotros vemos. Nosotros vemos normalmente el texto, ¿verdad?, en orden. Ahorita vamos a ver un poco distinto para poder entender mejor el tema, y vamos a ver primero las 4 objeciones del texto. Y por justicia, hermanos, pueden ver lo que, como ya dije, leía el texto y leía el texto, leía el texto y leía el texto y no comprendía el texto. Entonces tuve que ayudarme más de lo normal, porque normalmente me ayudo, pero más de lo normal, de algunos comentarios, como ya vieron, cité a John Stott, a Samuel Pérez Milos, Juan Calvino, predicaciones, estuve escuchando muchas predicaciones durante la semana, de Juan Manuel Vaz, de Sujel Michelén, y de algunos otros predicadores también. Entonces, hermanos, así que vamos a darle un vistazo general al pasaje para que podamos entender mejor. Pablo, en Romanos 2, del 28 al 29, que vimos la semana pasada, nos dice que el verdadero judío es aquel a quien Dios ha circuncidado, ¿qué? Su corazón, sin importar raza y sin importar la nacionalidad. Ahora, le doy gracias a Dios porque un hermano se me acercó la semana pasada y me dice: hermano, sería bueno que aclararas que no es que ahora nosotros somos judíos literales como si hubiésemos nacido en Israel. No es eso lo que estamos diciendo, por si acaso alguien tiene una duda, ¿no? Y se puede levantar aquí una iglesia judío-mesiánica donde empecemos otra vez, ¿verdad?, a practicar toda la ley del Antiguo Testamento. Hermano, no es eso lo que estábamos diciendo la semana pasada. Lo que dijimos es que cuando nosotros creemos en Cristo, Dios circuncida, ¿verdad?, esa es la regeneración, nuestros corazones, y en ese momento nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Parte del pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que está compuesto por judíos nacidos en Israel, y gentiles. Ese nuevo pueblo que se conforma allí es la iglesia. ¿Ok? Eso es lo que quisimos decir la semana pasada. De verdad, gracias a Dios por este hermano, porque alguien pudo haber entendido eso y dijo: ah, bueno, yo soy ahora un judío, ¿no? Y ahora empieza a dejarse crecer aquí, se pone su... ¿no? Entonces, no, hermano, no es lo que nosotros quisimos decir. Ahora, este tema que viene tratando Pablo la semana pasada, donde dice: el verdadero judío es aquel que es circunciso, pero del corazón, eso es lo que levanta las objeciones que vamos a leer el día de hoy. Nos vamos a ponernos por un instante en los pies de un judío nacido en Israel. Y Pablo dice: el verdadero judío no es el que se circuncidó el prepucio, no. El verdadero judío es el que se circuncidó el corazón. Y el judío que nació allá, que está escuchando esto, levanta la primera objeción que vamos a ver en Romanos 3:1. La primera objeción es esta: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? O sea, es una pregunta que yo creo que era natural, que iba a salir, ¿verdad? Iba a salir. El judío está haciendo estas preguntas que surgen naturalmente de lo que viene hablando Pablo. O sea, Pablo, lo que dice este judío: ¿tú estás queriendo decir que el judío no tiene ninguna ventaja sobre el gentil? Esas son las preguntas, y yo creo que son preguntas sinceras, ¿no? En un sentido, que el pacto de Dios, que Dios hizo con nuestro padre Abraham y con su descendencia, no tiene ningún valor. Pablo, ¿eso es lo que tú quieres decir? ¿Acaso no es un privilegio que nuestra nación haya recibido la ley de Dios o los oráculos, como Pablo lo va a decir aquí? ¿No es un privilegio? Pablo, tú estás queriendo
decir que el Antiguo Testamento no sirvió de nada. Ese es el primer argumento que surge como consecuencia de lo que Pablo viene diciendo. ¿Ok? Esa es la primera objeción. Ténganla guardada por allí. Vamos a la segunda objeción. El primer punto son las objeciones de los judíos. Ya vimos la primera, vamos a ver la segunda. La segunda objeción es versículo 3. Entonces, entonces, ¿qué? Si algunos, o sea, se refiere de los judíos, algunos de los judíos fueron infieles, ¿acaso no fue su infidelidad, acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y esto, hermanos, sinceramente me costó entenderlo, por qué Pablo lo decía. Entiendo lo que dice, pero ¿por qué lo dice? Eso es lo que no entendía muy bien. Pero el judío que está preguntando aquí, Pablo, tú estás diciendo que las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento dependían de nuestra fe. O sea, dependían de nuestra obediencia, que Él las cumpliera o no las cumpliera. Eso es lo que tú estás diciendo, Pablo. O sea, que nuestra infidelidad anula la fidelidad de Dios. ¿Eso es lo que tú quieres decir? ¿Ven? Que nosotros tenemos el poder de frustrar y cancelar las promesas que Dios hizo por causa de nuestra infidelidad. ¿Eso es lo que tú quieres decir, Pablo? Pablo, yo sé que debemos creer, porque eso se nos dice también en el Antiguo Testamento, pero eso no elimina la realidad que Él nos escogió como su pueblo, que Él nos dio la circuncisión. Si Él nos prometió bendecirnos, ¿verdad? Si Él prometió bendecirnos, Él tiene que bendecirnos. Porque Él dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Él tiene que bendecirnos a pesar de nosotros. Su fidelidad no puede depender de la nuestra. Ese es el punto aquí. Y ese es el argumento, la segunda objeción, el segundo argumento del judío. Pero ahora vayamos a nuestra tercera objeción. Versículo 5 dice, y si nuestra injusticia, o sea la de los judíos, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto que el Dios que expresa su ira? Dice Pablo, hablo en términos humanos. El judío lo que está diciendo aquí es que nuestro pecado hace resaltar la justicia perfecta de Dios. Entonces debemos concluir que nuestro pecado es una bendición. Eso es lo que está diciendo el judío. Si nuestro pecado hace resaltar el atributo de su justicia, entonces nuestro pecado es una bendición. Porque ¿qué es lo que hace posible que Dios muestre de una manera más grande y más visible la justicia de Dios? Nuestro pecado. Entonces nuestro pecado hace que Dios se vea mejor. Entonces nuestro pecado, nosotros no debemos ser juzgados por nuestros pecados, sino más bien Dios tiene que darnos gracias por nosotros haber pecado, porque fue así que Dios mostró su justicia. Eso es el argumento del judío. Recuerden que estamos hablando del judío. ¿Cómo es posible entonces que Dios derrame su ira sobre nosotros por nuestros pecados, si nuestros pecados son los que hacen posible que la gloria de Dios brille más en su plan de salvación? Dios no debería castigarnos porque nosotros le estamos haciendo un favor a Dios al pecar. Imagínense. El argumento, hermanos, del judío, la objeción que está levantando el judío, ¿verdad que ya se está volviendo como cada vez más pecaminosa? Vayamos a la cuarta y última objeción, y es similar a la tercera, pero visto desde otro punto. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque también soy yo aún juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir? Y Pablo añade, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el bien, hagamos el mal para que venga el bien. Pablo, si Dios es glorificado
al mostrar misericordia a los pecadores, entonces, mientras más grande sea mi pecado, ¿qué va a pasar? Más grande es la misericordia de Dios. No es eso, Pablo. Lo que implica que Dios despliega mayor, hay un despliegue mayor de la gloria de Dios. Entonces, Pablo, no deberíamos nosotros pecar más para que cuando Dios nos perdone, su gloria sea más evidente. Si mi pecado hace que Dios se vea mejor, deberíamos pecar mucho más para que la gloria de Dios brille mucho más. Debemos hacer el mal para que venga el bien. ¿Eso es lo que tú estás diciendo, Pablo? Estas son las objeciones, hermanos, de los judíos en contra del evangelio de Pablo. Y empecé con las objeciones, hermanos, para que nosotros podamos tener un panorama más amplio y podamos comprender el texto mejor. Lo que podemos ver es que este judío, hermanos, no quiere reconocer su necesidad del evangelio. No quiere reconocer. Ya Pablo le dijo, si tú puedes tener la circuncisión, tú puedes tener la ley, pero de nada te va a tener eso si tú no obedeces eso, si tú no vives conforme a eso. Y él ya se está viendo acorralado, el judío se está viendo acorralado y empieza a levantar objeción y objeción y objeción y objeción, como levantando una muralla que lo proteja en contra de la predicación de Pablo. Y hermanos, antes de ir a las respuestas de Pablo a estas objeciones, que por cierto son extraordinarias, una vez que ya las entendí, son extraordinarias, vamos a ver dos puntos que nos van a ayudar a comprender aún mejor el texto. Así que nuestro segundo encabezado son las características de estas objeciones. ¿Me van siguiendo, verdad, hasta ahora? ¿Sí? Ok. La primera característica de estas objeciones, hermanos, es que desvían la atención de lo que realmente importa. Desvían la atención de lo que realmente importa. Sus preguntas, hermanos, son irrelevantes. Son irrelevantes, las objeciones son irrelevantes. Ninguna de ellas tiene que ver con lo esencial que Pablo está planteando aquí. Pablo está diciendo, si Dios es perfectamente justo y nosotros somos injustos, si nosotros morimos en esa condición y vamos al juicio de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser condenados. Eso es el problema grave, por decirlo así, de todo este punto. Ahora, yo no estoy diciendo que la preocupación del judío, ¿qué pasa con nosotros, con el pacto, con la circuncisión? Yo no estoy diciendo que eso no sea importante. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 9 al 11, 3 capítulos, 9, 10 y 11, dedica 3 capítulos para hablar de este tema. No es que no es importante este tema, pero sí es secundario cuando nosotros lo comparamos con la salvación. Eso es lo que estamos diciendo. Las objeciones hechas por los judíos tratan de desviar la atención. No sé si ustedes recuerdan a la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Sí. Nuestro Señor está confrontando a la mujer samaritana y la mujer empieza de repente a hacer preguntas. A mí me parece que tú eres un profeta, ¿no? ¿Dónde es que se debe adorar, Señor? ¿Dónde? Ya va, pero Cristo, me imagino pensando, pero, o sea, te estoy confrontando con tu pecado y tú me vas a preguntar que dónde es que se debe adorar. Señor, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Ven? Naturalmente, cuando nos sentimos en peligro, empezamos a levantar barreras, ¿verdad? Barreras que nos ayudan a estar en una zona de confort, por decirlo así. Y eso es lo que hace el judío. ¿Cuál es el papel? Ya está acorralado el judío y dice, ¿cuál es el papel de Israel en la historia de la redención, Señor? Pablo, perdón, ¿cuál es el papel de Israel en la historia de la redención? Y volvemos al ejemplo del inicio, hermanos. ¿No te ha pasado que cuando estás predicando el evangelio, estás dando la ley, ¿verdad? La labor de la ley es mostrar el pecado del pecador, Romanos 7:7, Romanos 3:19 y 20. Y cuando ese pecador empieza a sentir la culpa,
empieza a pensar y a formular unas preguntas que son de verdad realmente creativas. Y ustedes tendrán su propia experiencia, pero a mí me han preguntado, Ricardo, ¿y hay vida extraterrestre? ¿Hay vida en Marte? ¿Será que hay vida en la Luna? Y yo, o sea, estamos hablando de que has pecado contra Dios y que si tú mueres en esa condición vas camino al infierno y a ti te interesa si hay vida en Marte o en Júpiter. Como escuché otra pregunta, esta no me la han hecho a mí, pero la escuché. ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¿De dónde salió? Ricardo, ¿dónde salió la mujer de Caín? Escuchaba en una de las aplicaciones, el predicador decía, ya va, pero tú eres casado, sí. ¿Y entonces qué te interesa a ti la mujer de otro? ¿No? Esta sí me la han hecho, Ricardo, pero existieron los dinosaurios. De verdad, veis cómo el hombre empieza a levantar barreras para no sentirse culpable ante la ley de Dios. Eso es lo que hace el pecador y eso es lo que está haciendo el judío aquí. Y mi hermano y amigo, por favor, tengan cuidado con respecto a esto. Lo principal es la salvación de tu alma. Lo principal es la salvación de tu alma. Tú entiendes que si tú mueres hoy sin Cristo, vas a ir al infierno porque tú has pecado contra Dios. Eso es lo importante. Eso es lo primordial. Porque tú y yo en algún momento vamos a rendir cuenta a nuestro Dios. No importa si existieron los dinosaurios, no importa si hay vida en Marte, eso lo podemos hablar después si tú quieres. Pero ahorita lo que a ti te debe preocupar es que tú has escuchado el Evangelio y qué vas a hacer ahora con eso que has escuchado. Eso es lo que debe preocuparte. Eso es lo importante. Vayamos a la segunda característica de estas objeciones. Y es que vemos que estas objeciones no tienen fin. Empiezan a levantar una, empiezan a levantar otra, empiezan a levantar otra. Y si Pablo no pone alto, probablemente este judío ficticio hubiese seguido preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Esta persona no tiene un interés genuino en que tú respondas, no te hace genuinamente las preguntas, sino es solamente preguntar por preguntar para desviar el tema. No sé si le ha pasado que cuando predican el Evangelio, a mí me ha pasado cuando predican el Evangelio, la persona pareciera que no te estuviese escuchando. Él está tratando de que formular en su mente para hacerte la pregunta y tú, Eva, ya va, tú me estás escuchando, yo te estoy diciendo que tú vas camino al infierno, pero esa persona está pendiente buscando en su mente qué preguntar para desviar la atención de la conversación. No están interesados en la verdad, sino en justificar su rebeldía. Y si nosotros no pedimos sabiduría para poner un parado cuando se necesita, entonces nosotros vamos a seguir respondiéndole, Ricardo, ¿será que Adán tenía ombligo? ¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? Por supuesto que la gallina, ¿verdad? Porque Dios creó la gallina, no el huevo, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, de verdad, tenemos que tener cuidado y esa es otra de las características que vemos aquí de las objeciones. Pero algo importante, hermanos, y que ya hemos visto, es que estas objeciones, es la tercera característica, estas objeciones cada vez se vuelven más irreverentes y más blasfemas. Cuando nosotros vemos, hermanos, la primera pregunta, podemos decir que es una pregunta sincera del judío, ¿verdad? Podemos ver, si la analizamos, podemos decir, es sincera. Pablo, ¿qué pasa con el Antiguo Testamento? Pablo, ¿qué pasa con el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Qué pasa con las promesas que Dios no hizo como nación a Israel? Son preguntas que tienen importancia y como les dije, Pablo desde el capítulo 9 hasta el 11 nos va a responder estas preguntas. La segunda objeción, hermano,
no solo desvía la atención, sino que de una forma conecta, y miren esto, conecta la fidelidad de Dios con nuestra infidelidad. Pablo, si Dios promete algo, no debería cumplirlo independientemente de si yo creo o no. Eso es la segunda, ¿verdad? Ya vemos cómo es un poquito más desviada la pregunta. La tercera objeción, hermanos, es tan absurda y pecaminosa que Pablo parece excusarse con sus lectores y dice, habla en términos humanos. Imagínense, es prácticamente una excusa de Pablo. Pablo, pero Dios no debería castigarnos por nuestra injusticia, porque nuestra injusticia no le hace un favor a Dios. Habla en términos humanos, como que disculpen por esto. La cuarta objeción, hermano, no solamente es pecaminosa y perversa, sino también es blasfema. Este judío empieza desviando su atención con la primera pregunta, que parece sincera, pero termina prácticamente blasfemando a Dios, el nombre de Dios. Él no quiere creer, ese es el problema, hermanos. Él no quiere creer y va a tratar por todos los medios buscar un refugio donde él se pueda sentir seguro, su conciencia se pueda sentir segura, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no se mete con cosas secundarias, el Evangelio se mete directamente al problema del pecado y el pecador. Y que si ese pecador no se arrepiente, va camino al infierno. Va a morir y va a ir al infierno. Y algunos que se sienten culpables por la predicación del Evangelio, hermanos, empiezan a levantar objeciones, y a mí me ha pasado que hasta te quieren ridiculizar, ¿no?, delante de todas las personas. Entonces, eso es lo que hacen muchas personas para evitar sentirse culpables. Como Pablo dice al final de Romanos 1:18, con injusticia restringen la verdad antes de reconocer que ellos necesitan humillarse delante de Dios y recibir por fe la salvación que Cristo les ofrece. En tercer lugar, vamos a ver nuestro tercero, ya vimos cuáles son las objeciones. En segundo lugar, vimos las características de las objeciones. En tercer lugar, vamos a ver lo irrazonable de las objeciones. Lo irrazonable de las objeciones. Hemos dicho que Pablo en esta sección está demostrándole al pecador su condición, que es la misma para los judíos como para los gentiles. Eso es toda la humanidad en ese momento, ¿verdad? Todos están en la misma condición de pecadores culpables, y todos necesitan el Evangelio, tanto judíos como gentiles. Pablo acaba de probar eso. Pero en vez de averiguar, Pablo, y entonces, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo creer en el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Eso sería una buena pregunta, sincera, conforme a lo que Pablo le acaba de decir, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo salvarme de ese juicio, de esa condenación que ya yo sé que en la que estoy, Pablo? No. Él no hace esas preguntas. Él le dice, Pablo, mira, primero dame una explicación de estas cosas que a mí me inquietan, para luego yo ponerte atención a todo lo que tú me estás diciendo. Quieren que primero resolvamos todos los misterios teológicos de la existencia humana, de la creación, de si hay vida por allá en yo no sé dónde, antes de que ellos nos puedan escuchar predicando el Evangelio. Como escuché en una de las prédicas, imagínense que un paciente, ¿verdad?, va al médico y después de hacerles pruebas, exámenes, le diagnostican una enfermedad que si no es tratada puede causar la muerte en cualquier momento. Puede causar la muerte en cualquier momento. Pero este paciente le dice al médico, ya va, aquí está el medicamento, le dice el doctor, y él dice, ya va. Primero, antes de yo tomarme ese medicamento, explícame profundamente cuáles son los componentes químicos que tiene ese medicamento y cómo es que esos componentes químicos van a interactuar en mi cuerpo, y cuando yo me tome la primera vez el medicamento, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo? Y cuando me tome la segunda vez, ¿cómo mi cuerpo va a reaccionar en cada una de las tomas?
Hermanos, eso es totalmente ilógico. Nadie, hermano, va a hacer eso. Nadie va a hacer eso. Nadie va a hacer eso. Sería algo muy tonto. Nadie razonaría de esa forma. O déjame preguntarte, cuando tú compras un celular, tú primero antes de usar el celular, tú dices, bueno, yo voy a ver un tutorial en YouTube de cómo es que interactúan todos esos cables y conexiones y esos chips que están ahí adentro para poder primero ver eso y después poder usar el celular. ¿Así haces tú? No, ¿verdad? Porque no es lo racional, perdón. Así no es como nosotros funcionamos en la mayoría de las veces. Nosotros usamos y ya. Aquí está la medicina, me la tomo y ya, porque es lo que yo necesito. Pero cuando hablamos del Evangelio, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, nos demandan que primero le expliquemos todos los misterios antes de que humillarse delante de Dios y reconocer algo tan sencillo como que yo soy pecador, merezco el infierno, y si no me arrepiento y creo en el Señor Jesucristo, entonces no voy a poder ser salvo. ¿Tú entiendes eso? ¿Verdad que sí? Simple, es sencillo. El Evangelio, hermanos, en un sentido lo pueden entender desde un niño hasta una persona, porque es sencillo. Pecamos, por nuestro pecado merecemos el castigo de Dios, y si nosotros no nos arrepentimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos directo a la condenación. El único camino que puede salvarnos de ese castigo que nosotros merecemos es nuestro Señor Jesucristo, que tiene la justicia que nosotros no tenemos, y cuando nosotros creemos, su justicia es dada a nosotros, y entonces nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Sí, simple y sencillo. Claro, después podemos ver qué es la justificación, qué es el arrepentimiento, qué es o sea, todos esos temas, ¿verdad? Que suenan así como, sabe teología, porque dice reconciliación, dice justificación, sabe teología. Eso lo podemos ver después, pero el Evangelio como tal es sencillo. Así que no busques, amigo, no busques objeciones irrazonables. No te desvíes de lo que es importante. No te desvíes. Tú has mentido, tú has robado, tú has blasfemado, tú has codiciado, y el castigo por esos pecados es la muerte. La paga del pecado es muerte. Desde el comienzo ha sido así. En Génesis, el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Esa es tu condición si no has creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que no te cierres a escuchar eso. Un día no vas a tener objeciones. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3:19. Dice, cuando estamos delante de la ley, nuestra boca se cierra, no tiene objeciones. Y un día, si tú no crees en el Señor Jesucristo, vas a estar delante de Dios y no vas a poder decir nada delante de Dios. Y ahora sí, hermanos, y ya para finalizar, vamos a nuestro cuarto encabezado y las muy esperadas respuestas de Pablo. Las respuestas de Pablo a las objeciones que ya les hicieron, que ya las vimos en un sentido general. Vamos a repasar nuestra primera objeción, versículo 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Esa es la primera objeción, ¿verdad? La respuesta de Pablo es, versículo 2, grande en todo sentido, dice. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Los oráculos, hermanos, es la palabra legión, de donde viene la palabra logos. Perdón, no es legión, es logión, de donde viene la palabra logos. Así que lo que Pablo está diciendo allí es que ellos fueron confiadas las palabras de Dios, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es grande en todo sentido. Ahora, si nosotros observamos bien el texto, y esto fue algo que yo sí lo noté desde la primera lectura, Pablo dice allí en el versículo 2, grande en todo sentido. Y va a explicar, ¿verdad?, por qué es grande en todo sentido. En primer lugar, porque ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. ¿Y dónde está el segundo lugar, y el tercer lugar, y el cuarto lugar, el quinto lugar?
No hay en el texto. Y es sorprendente, hermanos, porque los comentaristas dicen que Pablo, así como hace un paréntesis, Pablo empieza a predicar el Evangelio en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, porque Dios reveló su ira, ¿verdad? Y por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y después Pablo dice, ya va. Ese es el Evangelio, pero ahora tengo yo que hacer un paréntesis para que estos judíos, estos gentiles y estos moralistas entiendan cuál es su condición. Y él hace un paréntesis desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Un gran paréntesis. Pero lo que está haciendo Pablo aquí es ahora, ¿verdad? Hace un gran paréntesis dentro de eso y él empieza con el primer lugar. En segundo lugar empieza en el capítulo 9, versículo 4. Eso es lo que hace Pablo para seguir hablando de las ventajas del judío. Pero Pablo dice, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos, o sea, las palabras de Dios. Esa es la gran ventaja que tiene el judío. Es un privilegio, hermanos, tener la Biblia. Pero por el hecho en sí de tener la Biblia en sus manos, no nos libra del justo juicio de Dios. En ese sentido, ninguna nación, ¿verdad? Ellos tenían la Biblia. Y en ese sentido, ninguna otra nación, como el pueblo de Israel, tenía la ley, los oráculos en sus manos. Vamos a poner un ejemplo, y ya lo hemos dado, pero vamos a poner un ejemplo para que nosotros podamos entender ejemplo. Tenemos al primer niño, el niño número 1, ¿verdad? Ese niño vive en un hogar destruido, el padre es un alcohólico, la mamá es una madre inmoral, una mujer inmoral, y no se ocupan de sus hijos. No se ocupan de sus hijos. Ese es el primer niño. El segundo niño, ¿verdad? Es un niño que nace en un hogar cristiano donde sus padres aman al Señor, están involucrados en la iglesia. El papá le predica constantemente a los niños sobre el Evangelio y los cría bajo la disciplina y amonestación del Señor. ¿Hay alguna ventaja que tiene el segundo niño sobre el primer niño? Podríamos responder como Pablo, ¿verdad? ¿Cómo responde? Grande en todo sentido. Grande en todo sentido la ventaja, porque este niño segundo está siendo expuesto al Evangelio, a la palabra de Dios, una y otra vez. Tiene esa ventaja. Pero con respecto a la salvación, tanto el primero como el segundo tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, porque simplemente el hecho de que él tenga la palabra de Dios en su casa y que haya nacido en un hogar cristiano no lo hace cristiano. ¿Ven? Ese es el punto de Pablo aquí. Ese es el punto de Pablo aquí. Los dos necesitan el Evangelio. Hay una ventaja grande, pero ellos necesitan el Evangelio. Ellos necesitan el Evangelio. Que de hecho, hermanos, padres, sobre todo padres, hombres, también las mujeres, pero la mayor responsabilidad es de nosotros los hombres. Nosotros podemos tener la Biblia en nuestras casas, pero si nosotros no predicamos, si nosotros no les enseñamos la Biblia a nuestros hijos, hermanos, esa ventaja a la final se va a convertir en una desventaja. Porque nosotros vamos a ser juzgados, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y no lo estamos haciendo. Entonces tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Tenemos la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. ¿Es una ventaja? Sí, grande. Pero de nada nos sirve, hermanos, tener la palabra de Dios guardada. O como hacen algunos hogares católico romano, abierto en el Salmo 91, ¿verdad? Así. Eso no vale de nada. La segunda respuesta de Pablo, repasemos una vez más la objeción, versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios?
La respuesta de Pablo, versículo 4, de ningún modo, no suceda esto jamás. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando sea juzgado. La incredulidad del hombre no hace nula la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel siempre. Siempre. Esa es su naturaleza. Si Él dejara de ser fiel, Él no sería Dios. Recuerdo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, dice, si nosotros lo negamos, Él nos negará. Pero si nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel porque Él no puede negarse a Él mismo. Es su naturaleza, Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Esa es su naturaleza. Pero también vemos que Él es fiel cuando promete. Él es fiel cuando promete, pero también es fiel cuando advierte. Ya voy a explicar qué quiere decir con eso. Él prometió bendecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Él lo prometió. Pero Él también prometió que si no creían, entonces ellos iban a ser juzgados. Así que Él es fiel cuando promete bendecir, pero también es fiel cuando advierte y da el castigo. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo allí. Dios sigue siendo fiel porque Él ha dicho claramente que va a castigar todo pecado. Y Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas, ya sea de bendición para los que creen o de castigo para los que no creen. Miren Juan 3:18 lo que dice. El que cree en Él, o sea en Cristo, no es condenado. Es una promesa. Si tú crees en Cristo, no eres condenado. Pero aquí viene otra promesa. El que no cree será condenado, dice. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? Él es fiel para una cosa, pero también es fiel para la otra. Siempre es fiel. Dios siempre es fiel. El hombre puede ser infiel porque el hombre te promete, ¿verdad? Nosotros como padres, si haces esto te voy a disciplinar. Viene el niño y hace eso. La segunda vez que lo hagas te voy a disciplinar. O nuestras esposas, no, a partir de ahora sí voy a ser un mejor esposo. ¿No? Ahora sí te voy a tratar con mucho amor. En mi trabajo te exhorta tu jefe, no, a partir de ahora sí empiezo a llegar temprano. Somos infieles, pero nuestro Dios es fiel, siempre. Y si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Y esto debe hacernos temblar, hermanos, porque Él dijo que todos los que creemos en Cristo vamos a ser salvos. Pero también dijo que no, los que no creen en Cristo ya han sido condenados. Ya han sido condenados. Y Pablo, para probar esta verdad, cita el Salmo 51. Yo quiero que vayamos allí para leer el Salmo 51:4 completo. Miren lo que dice allí David. El Salmo de arrepentimiento, podemos decir, ¿verdad? De David, cuando es confrontado por el profeta Natán con su pecado, y David se arrepiente de su pecado. El versículo 4 dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera, miren esto, que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Ven? Siempre eres justo. David quiere dejar bien en claro que Dios no se equivoca. Él siempre tiene la razón cuando juzga y cuando castiga el pecado. Él siempre es coherente con cada uno de los veredictos que Él da en contra de la raza humana. La realidad de nuestro pecado evidencia la realidad de la justa justicia de Dios. ¿Ven? Mira la ley y pregúntate si no mereces el justo castigo de Dios por tus pecados.
mentido, has robado, has blasfemado, has codiciado, no has guardado el día del Señor perfectamente, has deshonrado a tu padre y a tu madre, y así con cada uno de los mandamientos, hermanos. Y la paga del pecado es muerte. Y Santiago 2:10 dice que si nosotros quebrantamos un solo mandamiento, es como si lo hubiésemos quebrantado todos. Porque el que dijo, no matarás, ¿verdad? Pero tú no matas, también dijo, no mentirás. Y tú mientes. Si quebrantas un solo punto, es como si hubiese quebrantado todo. Por eso, Dios es justo cuando castiga al pecador. Dios es justo cuando castiga al pecador. Tercera objeción. Versículo 5. Tercera respuesta de Pablo. Pero vamos a ver la objeción. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto que Dios expresa su ira? Y dice Pablo, hablo en términos humanos. La respuesta de Pablo, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y hermanos, sinceramente, si yo leo solamente eso, no entiendo. No entiendo por qué es que dice, por qué es que Pablo dice eso, ¿no? Pero cuando lo entendí, dije, wow, de verdad Pablo es increíble cómo él responde. Pablo de verdad era un hombre muy, muy inteligente. Y aparte de eso, inspirado por el Espíritu Santo, imagínense, ¿no? Recuerden que la objeción del judío es que la injusticia de ellos era una oportunidad para que Dios manifestase, ¿verdad?, sus cualidades admirables de su carácter, la bondad, el perdón, la gracia, la misericordia. Entonces, sería injusto que Dios castigara por sus pecados, o sea, a los judíos, cuando ellos estaban haciéndole un favor a Dios al pecar. Mi pecado es una oportunidad para que tú te glorifiques, ¿no? Ese era el argumento del judío. Pero Pablo le dice que esa objeción es absurda. Esa objeción es absurda porque los judíos aceptaban el hecho de que iban a ser castigados, que los gentiles iban a ser castigados. Ellos sí decían, no, los gentiles tienen que ser castigados. Pero con nosotros, no, nosotros cuando pecamos le hacemos un favor a Dios. Porque Dios a través de nuestros pecados puede mostrar más su gloria. Ellos no tenían problemas con ellos, pero sí al gentil que le den fuego. Que caiga la ira sobre el gentil. Pero Pablo dice, es absurdo. Por eso Pablo, allí en el texto dice, ¿y cómo juzgará Dios al mundo? ¿Y a qué mundo se refiere ahí? Al mundo gentil. ¿Ven? Al mundo gentil. Pablo le dice, si tú tienes razón, si tu argumento es verdad, y el pecado, ¿verdad?, hace que tú le haces un favor a Dios con tu pecado, entonces el gentil, cuando peca, también le está haciendo un favor a Dios con su pecado. Y el judío dice, no. Eso es nada más para nosotros los judíos. Los gentiles van a ir al infierno por su pecado. Y Pablo dice, es absurdo. Tu argumento es absurdo porque la ley de Dios es tanto para ti como para ellos. Es absurdo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. No es una ley para ti y otra ley para gentil. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Esa es la respuesta de Pablo a la tercera objeción del gentil. Y vamos a la cuarta y última objeción, hermanos. Que como venimos diciendo, cada vez se vuelven más irreverentes y más blasfemas. Y esto de verdad, hermanos, es tan irreverente que Pablo ni se molesta en responder. Objeción, versículo 7, cuarta objeción. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, y dice Pablo, como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? ¿Ven lo que está diciendo allí? Vamos a pecar,
para que venga el bien sobre nosotros, porque mientras nosotros más pecamos, la misericordia de Dios se va a mostrar más para con nosotros. Y Pablo dice, esta objeción es tan absurda, tan irreverente y tan blasfema, que la respuesta de Pablo es, la condenación de los tales es justa. La condenación de los que piensan así es justa. Como dice, escuchando a Suger Michelin acerca de este tema, él dice que la respuesta de Pablo aquí le recuerda a Agustín de Hipona, cuando alguien le preguntó a Agustín, ¿y qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo antes de crear el mundo? Y Agustín Hipona, y que le responde a esta persona, bueno, crear el infierno para las personas que hacen preguntas como tú. Ese tipo de preguntas como tú la estás haciendo. Es más o menos lo que está diciendo Pablo aquí, la condenación de los tales, de los que hacen ese tipo de objeciones y de preguntas, es justa y es triste, hermano, pero Pablo termina con un panorama triste y sombrío para los judíos. Es triste y sombrío para los judíos. Si un judío, bueno, y no solamente los judíos, ¿verdad? Cualquier persona que levanta objeciones tan blasfemas como esta, ellos merecen justamente el juicio de Dios. Que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Porque, ¿qué es lo que está detrás de ese argumento, de estas objeciones? No son frutos de un interés sincero por el Evangelio, sino al contrario, es muestra de su rebeldía y de su soberbia. Las personas piensan, y esto yo sé que usted lo ha vivido, ¿verdad? Piensan que se la están comiendo. Y piensan que Dios y los cristianos son unos tontos. ¿Cómo van a creer en esos cuentos de hadas? Que Dios creó al mundo. Van a creer una palabra que fue escrita por hombres. Pero en el horóscopo, no, ahí sí, yo sí creo. Yo soy Libra y lo que me dice el horóscopo, eso sí es verdad. Ven la insolencia, ven la desfachatez de estas personas. Es en contra directamente de Dios. Eso es lo que está haciendo el hombre. Creen que nosotros somos tontos por creer en un libro que por más de 4.000 años y escrito por más de 40 hombres y escrito en diferentes culturas y diferentes tiempos, y Dios en su fidelidad ha mantenido este libro. Eso son evidencias, hermanos, de que esta es la palabra de Dios. Pero entonces sí podemos creer en una alineación de los astros, y eso me va a decir a mí qué es lo que me va a pasar hoy porque yo nací en cierto mes y ese astro se alinea. Hermanos, de verdad es una insensatez. Es una insensatez. No hay nada más sabio que pueda hacer el hombre que reconocer su condición delante de Dios, reconocer que sus obras no pueden salvarle. No hay nada más sabio que eso. No hay obras que tú puedas hacer que puedan salvarte del justo castigo de Dios. ¿Pero sabes por qué? Porque todas tus obras, todas y cada una de tus obras están manchadas por el pecado. Todas. Todas tus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero Dios, cosas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos es que creer en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, eso es lo que enseña Romanos 1, 16 y 17, y después Romanos 3, 21, que es ese gran paréntesis que hace Pablo. Nosotros necesitamos la justicia perfecta de Cristo. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, esa justicia perfecta de Cristo es imputada a nosotros gratuitamente, sin hacer absolutamente nada, sin hacer obras. No es por leer la Biblia, no es por congregarte, no es por orar, aunque el verdadero cristiano hace todas estas cosas por la fe. Y la fe no es tuya, también es un regalo dado por Dios, porque por gracia habéis sido salvados.
Y esto no es de vosotros, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedes hacer nada para salvarte, nada. Solamente clamar a Dios que te dé la fe para que tú puedas poner toda tu confianza en Cristo. Y en ese momento, toda la justicia perfecta de Cristo es imputada a ti. Y todos tus pecados pasados, presentes y aún los futuros, son transferidos a Cristo. Y por eso tú eres salvo y por eso tú puedes tener una relación con Dios. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias por tu palabra. Y aunque sinceramente, Señor, si es un texto complicado, definitivamente es un texto complicado, Señor. Gracias por hombres que tú les has dado la capacidad de poder interpretar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y tu palabra nos exhorta y nos confronta. Y en este sentido nos está confrontando, Señor, a no poner nuestra confianza en los beneficios, en las ventajas que nosotros tenemos por ser cristianos. Nosotros tenemos la Biblia, nosotros nos congregamos, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos aquello. Señor, ayúdanos a no confiar en esas cosas, sino a confiar, Señor, en tu justicia. La justicia perfecta de Cristo, en el Evangelio de la salvación. Nuestra condición era tan mala, Señor, tan pecaminosa y tan digna del infierno, que tú tuviste que enviar a tu Hijo amado, a Jesucristo, a morir por los pecadores, Señor, para poder ser salvos. Oh mi Dios, ayúdanos a confiar en eso y no en nuestra propia justicia. Y a no estar levantando argumentos, sino rendirnos delante de ti, Señor. En tus manos estamos, Padre. En tus manos estamos. En tus manos están los que no han confiado todavía en ti. Derrumba todos sus argumentos, Señor. Y que ellos puedan humillarse delante de ti, reconociendo que son pecadores y que necesitan creer en el Evangelio. Y derrumba también nuestros argumentos, Señor, que nos dan cierta seguridad y que nos mantienen en un punto seguro, Señor. Derrumba todo eso. Mueve toda esa zona de confort, Señor. Y que nosotros podamos descansar única y exclusivamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. En tus manos estamos, Señor. Muchas gracias.